a los amigos de Facebook, aclaro que lo que yo hablo de ser miniano, partido de fútbol, tiene que ver para jugar al fútbol, para poder presentar un equipo de 11. Y para ser minián tiene que ver para rezar ciertas cosas en la tradición judía, que para algunos judíos minián son 10 hombres judíos y para otros es 10 hombres barra mujeres judías, siempre mayores de 12 o mujeres y mayores de 13 años los varones, pero que no tiene nada que ver con poder dar clase. Es decir, esta clase puede ser buena, mala o regular, darse o no darse, pero no necesita de minyan. Para estudiar en la tradición judía cualquier cosa se necesita de la voluntad del que estudia y para enseñar de la voluntad del que quiera aprender. No hace falta absolutamente ninguna otra cosa. Es una aclaración obvia, pero como el público se renueva y uno nunca sabe a dónde llegan las cosas, yo hago el chiste de ser un partido de equipo de fútbol, de ser 12, 13, 16, 11, somos Minyan, no somos Minyan, cuando a los efectos del estudio en la tradición judía es altamente irrelevante, es muy lindo, a mí me encantaría que hoy hubiera 400 alumnos y a mí me encantaría que Facebook lo vean por día 20.000, pero tiene que ver con mi ego o con querer ayudar o con la trascendencia, pero no con la profundidad de la clase que puede ser buena, mala o regular o con una necesidad ritual de lo que enseño o dejo de enseñar. En la tradición judía el estudiar y el enseñar es fundamental, es decisivo, es absolutamente central. Si hay 100 alumnos, hay 100. Si hay 10, hay 10. Si hay uno, hay uno. Y si hay 100.000, hay 100.000. Pero yo no necesito ni de alumnos varones, ni de alumnos mujeres, ni de alumnos judíos, ni de alumnos no judíos. El que quiere estudiar y el que quiere aprender en la tradición judía es un valor sagrado que se llama Talmud Torah, que para cerrar un poquito antes de empezar, que está vinculado a lo que vamos a estudiar, lamentablemente la palabra Talmud Torah se menospreció tanto, tanto, pero tanto, que se vincula exclusivamente a los chicos que se preparan para Bar o Bat Mitzvah, para esta ceremonia de los 12 y los 13 años donde se asume una supuesta adultez. Es muy triste este concepto, no porque esté mal que los judíos hagamos nuestro bar, celebremos nuestro bar o bat mitzvah, lleguemos a la edad de las mitzvot y asumamos con orgullo lo que somos y seamos parte de la comunidad. No, esto es fabuloso y cuando la Moreite le viajó al bat mitzvah de su nieto o nieta y qué orgullo, y cuando yo hice el bar mitzvah de los hijos de Jaime Rubén, qué hermoso, claro que es hermoso, pero reducir el concepto de Talmud Torah a un cursito básico, mejor o peor, vinculado a un niño de 12 o una niña de 11 o un niño de 13, es tristísimo. Talmud Torah en la tradición judía es el valor más sagrado. Talmud Torah lo tiene que hacer José y mis padres, como las personas más grandes de esta clase, y lo tenemos que hacer los más jóvenes, que no soy yo de esta clase. Los más jóvenes hoy no entraron todavía, sí, Cristian, por ejemplo. Sin duda, Talmud Torah no pertenece a una ceremonia, a aprender un cursito de 3 meses, 4 cosas para repetirlas en público. Y no estoy quitando el valor de eso. Estoy diciendo que Talmud Torah es muchísimo más profundo. Es el estudio que me cambia, es la interpretación del texto. Entonces, para enseñar y para aprender no hay edad y no termina en la escolaridad judía a los 12 años. Dios nos libre y nos guarde. La escuela judía es muy importante, pero no empieza ni termina. Empieza cuando nacemos y termina cuando nos morimos. Así de simple y de contundente. Y la escolaridad primaria tiene el nivel primario de contenidos primarios, de forma de pensar de una escuela primaria, de niños que tienen la espontaneidad y la capacidad de aprender lo que aprende un niño en escuela primaria, y es importantísimo. Pero la educación judía no empieza a los 6 años, ni a los 2, ni a los 4. Empieza en el nacimiento y termina cuando me llevan patas para adelante a un cementerio judío. Es completo. Por eso este concepto de Talmud Torah es sagrado
y no es un cursito bien o mal dado por mí o por otros. Es algo profundo que nos marca toda nuestra vida. Bien, habiendo hablado de Talmud Torah y habiendo hablado, bienvenido Roberto, bienvenida Susana, Moise, creo que a Judith ya saludé, Cristian, al resto ya los saludé. Y algunos que entramos tarde por un estilo, otros porque vivimos en países donde es 1 hora menos, o 2 horas menos, o 3 horas menos, y a veces llegamos muy justo, ¿sí? Así que lo dije más de una vez, tal vez en algún momento decidamos que las clases empiecen 8:30. Para los argentinos es tarde, pero como hay muchos que están en horarios anteriores, esta media hora puede ayudar. Todavía no. Lo que hoy vamos a estudiar, yo alguna vez lo enseñé en el estudio diario, del cual más de uno de ustedes fue parte diariamente desde hace 3 o 4 años, alguno un poquito antes, alguno un poquito después, pero que creo, y a medida que lo voy leyendo, y lo reestudio, y lo releo, y leo todo el entorno, se convierte en no solo uno de los 2, 3 párrafos más importantes del Talmud, sino en uno de los momentos más sagrados, más geniales y más revolucionarios, no del pueblo judío, sino de la humanidad. No del pueblo judío, sino de la humanidad. Es un momento absolutamente bisagra que cambia la forma de pensar en la tradición judía. No voy a hablar ahora del momento que recibimos la Torá en el Sinaí, en el momento que el pueblo judío entiende el valor y el respeto de la ley y que recibe en el monte Sinaí el peso de la ley, porque ahí aparece como algo revelado que Dios le revela a Moisés y Moisés le transmite al pueblo de Israel, pero de alguna forma aparece un valor central que es el valor de la ley por sobre todo. Debemos respetar y cumplir la ley. Y la ley nos iguala, o no nos iguala, pero la ley debe ser cumplida por todos. Hay diferentes evoluciones de la ley, diferentes interpretaciones de la ley, pero la ley como concepto, desde el Sinaí, ya está revelada o escrita. Toda la ley, algunos van a decir la ley escrita, otros van a decir la ley escrita, y también fue dada la ley oral, otros van a entender que la ley oral fue interpretada posteriormente en base a la ley escrita, no importa, pero ya hay una ley que debe ser respetada, con lo cual no es lo que a Moisés se le ocurre o se le deja de ocurrir, o voy a ser mucho más gracioso, profundo y contundente, no es lo que a Dios se le canta, lo que Dios tiene ganas o lo que en forma caprichosa Dios decide. El pueblo judío a partir del Sinaí tiene que cumplir la ley que Dios reveló. Podemos entenderlo o no, puede ser Dios, podemos chocar con nosotros mismos. La Torah dice que Dios reveló la ley. Después que cada uno diga lo que quiera. Pero desde que tenemos esa ley, la ley está escrita. Y la ley está, que es un principio que después va a decir otro gran pensador que murió en la Argentina en el siglo XX, la ley está para ser cumplida. Es uno de los principios del derecho básico, en introducción al derecho. La ley está para ser cumplida. Así de tonto que parece, no es tonto. Dicho esto, el pueblo judío nos encontramos en una situación, en una época que yo remarco infinitamente que es fundamental para entender la tradición judía. Y no me estoy refiriendo a lo que los judíos sintamos o dejemos de sentir, porque voy a decirlo por vez número 10.000, me es irrelevante. Es un problema de cada uno de ustedes que no puedo ni discutir ni medir, como ustedes no pueden ni discutir ni medir lo que yo siento. Pero sí puedo decirles con total certeza que para entender el judaísmo, como que quiera ser entendido, tengo que entender qué ocurrió al pueblo judío desde el menos 200 hasta el 200, que es la era de los Tanaim, la época donde se empieza a formar, donde se hace la Mishnah, la época de la destrucción del segundo templo,
la época de la rebelión de Bar Kokhba, estamos hablando del 70 de la era común, el 135 de la era común y el 220, la época en que un gran sabio, Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda el príncipe, decide consolidar y determinar la Mishnah. Ocurren un montón de cosas en esos 200 años, básicamente para centrarlos especialmente en esos 130 años, desde el 70 hasta el 210, hasta el 200. Estamos hablando hace 1850 años, 1900 años de la era común positivos. Ocurren un montón de hechos tremendamente contundentes que marca la tradición judía. El primero y central es lo que se llama el Mered Agadol, la gran rebelión. Esa gran rebelión empieza en el año 67 y termina más o menos por el año 73, con la caída. Algunos van a entender más, otros menos, pero no es el tema, con la caída de Masada. Cuando los judíos en Masada se quitan la vida de acuerdo a lo que Eliezer Ben Yair y a lo que Igal Adin, un arqueólogo en el 1960, puede marcar como cierto algo que estaba en textos y que nadie había encontrado para poder comprobar. Un gran arqueólogo moderno, contemporáneo, murió, pero contemporáneo, Igal Yadin, y esa rebelión de 6-7 años, que es llamada la Gran Rebelión, marca un hito central, no en Masada, sino en la destrucción del Templo de Jerusalén. La destrucción del Templo de Jerusalén marca como algo central y fundamental que si algunos judíos, si el texto cree que el centro del mundo y el centro del mundo judío es Jerusalén, y el centro de Jerusalén es el templo de Jerusalén, y el centro del templo de Jerusalén es el Kodesh HaKodashim, o Santo Sanctorum, ¿sí? O Santo Sanctorum, el lugar central, donde entraba solo el sumo sacerdote, solo en Yom Kippur, el día del perdón, y veía la presencia de Dios. Si el templo se destruye como fue destruido en el año 70, resulta ser que Dios se fue al exilio. Dios me abandonó, porque Dios está presente en Jerusalén y Dios está presente en el Santo Sanctorum y le muestra la cara, se le aparece en una imagen y hay una visión cara a cara con el sumo sacerdote y por rebote, por espejo, el pueblo de Israel siente que Dios está presente. Si Dios Si Dios no está en Jerusalén y si el templo es destruido, es porque Él permitió que sea destruido y no es el pueblo judío el que sale a la diáspora. Esa es una consecuencia. El que se va, el que en argentino se las toma, el que se va es Dios. ¿Por qué Dios se va? Porque hay un pacto. El pueblo judío tiene que cumplir con la Torá y Dios cumple con su parte. Como nosotros no cumplimos, si yo no pago mi alquiler, el dueño del departamento me desaloja. Alguno me va a decir, no es tan simple, hay un proceso, tenemos una menor, hay que ir al juez, hay que demostrar, por supuesto. Pero si yo no cumplo con mi parte, el dueño del departamento, el señor Peláez, me va a desalojar. No es que él es malo, no es un castigo. Un contrato tiene dos partes. Yo compro un paquete de caramelos, yo le pago 10 soles al kiosquero, y el kiosquero me da el paquete de caramelos, y yo no le doy los 10 soles, él no me da los caramelos, y si él no me da los caramelos, yo no le doy los 10 soles. Acá no hay un castigo, esto es un pacto. En el año 70 ese pacto se rompe, pero al romperse el pacto, el pueblo judío, y desde ya hace un tiempo, yo hablé del menos 200, para ubicar aproximadamente la rebelión de los macabeos. Aproximadamente por la época de la rebelión de los macabeos, el menos 165 antes de la era común, hace 2200 años aproximadamente, un poquito menos, 2190 años, los macabeos se rebelaron, las fiestas de Hanukkah, que no es el tema de hoy, se rebelaron contra los judíos que no respetaban la tradición y contra los helénicos, contra los helenistas y los helénicos.
En esa rebelión marca, porque así lo decidieron nuestros sabios, el final de lo que nosotros llamamos la nebuá. ¿Qué es la nebuá? La profecía. Por eso y por muchos otros motivos más que ahora no voy a nombrar, el libro de Macabeos 1 y el libro de Macabeos 2 no entra en el canon bíblico. No es parte del Tanaj de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Cerraron el capítulo y dijeron, en el menos 180 es el último libro. Lo que vino después no entró. Hay otras explicaciones, pero no es el momento. No entra. Pascá Nebuá. ¿Qué significa Pascá Nebuá? Terminó la profecía. Terminó la profecía. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, porque hay gente que entra y sale y no sé si el problema de internet de esos que entran y salen o mío. Gracias. Si el problema de 2 y no de 25, estamos genial. El problema es del otro y no nuestro. Genial. Esperemos que todos puedan entrar. Eh, eh, no hay más profecía. No aparecen más profetas. Dios no habla más por medio de profetas. En la tradición judía, hasta el año menos 180, Dios hablaba por medio de profetas también. No habla más por medio de profetas. Rápidamente, la única persona en la tradición judía que vio a Dios cara a cara y hablaba a Dios todo el tiempo, como él quería, se llamó Moisés. Que en realidad la propia Torá va a reírse de esto y le va a decir, cuando Dios le dice, Moisés le dice a Dios, quiero verte, y Dios le dice, está bien, le hace todo un juego y lo único que ve Moisés es la parte de abajo del sobre todo, la última parte del dobladillo cuando Dios se iba, o sea, lo único que ve Moisés es un poquito, de un poquito, de un poquito, de un poquito de la espalda, con lo cual tampoco Moisés vio a Dios. Pero los demás profetas vieron visiones o sueños, nunca hablaron con Dios. El único que la Torá clara habló con Dios cara a cara fue Moisés. Ahora, sea como sea, a partir del año menos 180 no hay más profecía. Lo que siguió en el Talmud, lo que sigue en el Midrash, lo que sigue en muchos textos es lo que se llama en hebreo Bat Kol. ¿Qué es Bat Kol? Una voz que de vez en cuando, a demanda o por algún motivo, aparece. Una voz en off. Oh, yo soy Dios. Por algún motivo, pedido por alguien, de alguna forma, aparece el Bat Kol. Y el Bat Kol sobrevive en el pueblo de Israel aproximadamente 200 años. 220 años, ese Bat Kol. Ocurre un fenómeno central que es extraordinario poder entenderlo y para mí, si uno entiende esto, entendió gran parte de la tradición judía y entendió gran parte de una lógica y de una forma de pensar que creo contribuye a un mundo mejor y no a la porquería que tenemos, donde reina la intolerancia y siempre creo que el que está enfrente mío de la grieta es un idiota y tiene un relato, y el que está enfrente mío cree que yo soy un idiota y tengo un relato, y la intolerancia hace que, llevado a extremos de violencia de aquellos que la profesan, exterminen o busquen eliminar a los que somos diferentes, ¿sí? O nosotros busquemos eliminar a los que son diferentes, para no ponerme solo en víctima, para plantear el tema desde todos lados como persona, como ser humano. Ese Bat Kol, esa voz de Dios, sufre un golpe violento cuando el templo es destruido. Si Dios no está más en Jerusalén y si Dios me abandonó, si Dios no está más en Jerusalén y si Dios me abandona, yo tengo un problema. Dios me eligió o no me eligió. Yo tengo que replantear mi forma de pensar. Algunos vamos a llamarla madurar. Si la cigüeña no trae a los bebés, aunque Pixel y las películas traten de impulsarlo, y si es una explicación que puede ser satisfactoria a los 4 años, y si Papá Noel no existe, yo tengo que darle un sentido a esto, resignificarlo. Entonces,
si Dios se va al exilio, y yo estoy dolido por la falta, y a mí me falta la voz de Dios, y al mismo tiempo todo este fenómeno me conduce a mí, desde los macabeos en adelante, a que los sacerdotes pierdan poder, hasta que destruido el segundo templo de Jerusalén lo pierden por completo, porque no tienen más el lugar de ritual y el lugar que les daba la aristocracia a la cual pertenecían. Si el pueblo de Israel no tiene, desapareció esa aristocracia, si desapareció el lugar donde Dios estaba, si el Batkol este empieza a disminuir, el golpe de la destrucción del templo y el golpe de la rebelión de Bar Kokhba es inmensa en el 135. Más o menos para esa época, más o menos para esa época, aparece esta historia que es central en la tradición judía, que ahora voy a compartir con ustedes. Alguna parte vamos a saltear, porque es larga, y otra parte no. Estamos viendo el tratado de Baba Metzia, es un tratado del Talmud que está en el orden de Danios, Nesiquín. En ese tratado de daños Nesiquín, en ese tratado de daños Nesiquín, Baba Metzia, y en la página 59b, esto 1, 2, 3 es un problema de numeración en español, así no se divide el Talmud, pero los efectos didácticos los voy a mandar a ustedes acá. 59b1, tratado de Baba Metzia, orden de daños Nesiquín. Y esto se conoce como el horno de Ajnai. No voy a hablar qué es el horno de Ajnai, lo voy a resumir. Hay diferentes posturas, es un horno que recibe una impureza por haber entrado una serpiente. El tema es irrelevante para hoy, para nosotros. Y hay una discusión, si yo desarmo ese horno en pedazos y lo vuelvo a pegar, si conserva la impureza o si no conserva la impureza. Si el horno es puro o si el horno es impuro. Esa es la discusión. Pero no vamos a detenernos en la pureza o impureza, que hoy a mí no me importa. Hoy. La Gemara pregunta, ¿cuál es la relevancia de Ajnai? Rabbi Yehuda dijo que Shmuel dice, se caracteriza de esta manera debido al hecho que los rabinos rodeados con sus declaraciones, como esta serpiente, la serpiente da vuelta, que a menudo se forma una bobina cuando está en reposo y que se considera impuro. Estaba discutiendo esto. No importa. Los sabios enseñaron, los sabios enseñaron. Ese día, cuando discutieron este asunto, el rabino Eliezer respondió todas las respuestas posibles en el mundo para apoyar su opinión, pero los rabinos no aceptaron sus explicaciones. El rabino Eliezer Ben Orcanus, ¿qué dijo este muchacho? Para los argentinos, el programa Los Ocho Escalones, él fue a los Ocho Escalones y ganó todos los premios durante toda la semana. Respondía todas las preguntas. Domingo para la Juventud, cualquier programa de Odol Pregunta, o los que viven en otros países, todas las preguntas él las sabía. Con lo cual, si el Talmud cuenta esto, está reconociendo que Eliezer Ben Urcanus, Rabbi Eliezer Ben Urcanus, el rabino, era un sabio y sabía lo que decía. Y era respetado porque era una autoridad. Sin embargo, el Talmud se ocupa adrede de marcar y remarcar, porque no lo digo yo, lo dice el Talmud, los sabios enseñaron. Ese día, cuando discutieron este asunto, el rabino Eliezer Ben Orcanus respondió a todas las respuestas posibles en el mundo para apoyar su opinión, pero los rabinos no aceptaron sus explicaciones. Ah, qué necios los rabinos que no aceptaron la explicación de por qué hay que votar al candidato A y no al candidato B, por qué hay que ser de izquierda y no de derecha y no de izquierda, por qué estudiar derecho y no medicina, porque hay que ser médico y no técnico, porque no hay una explicación única, ni una más correcta. Después de no poder convencer a los rabinos, Rabino Eliezer Ben Orcanus, como sabía muchísimo de lógica y muchísimo de Talmud y muchísimo de judaísmo, le dio 1000 explicaciones. Pero aclara, después de no poder convencer a los rabinos, lógicamente el rabino Eliezer les dijo, ya dijo, no puedo darle más argumentos,
evidentemente no me entienden, o no acuerdan conmigo, o piensan diferente. Si la alajá es de acuerdo con mi opinión, dice el rabino Eliezer, si la ley va de acuerdo a mi opinión, este algarrobo, este árbol, demostrará aquello. El algarrobo se arrancó de su lugar y caminó 100 codos. 100 codos es entre 40 y 60 metros. Y algunos dicen 400 codos, que esto hay que dividirlo por 40 o por 60, es entre 80 y 120 metros. Es más, me estoy equivocando, entre 180 y 220 metros, disculpen. Un codo es 40, 60 centímetros. O sea, si yo vengo y digo, si tengo razón, que ahora llueva en todos los lugares donde me están mirando y escuchando, llueva en todos los lugares. Y llueve, aparentemente ustedes van a decir que tengo razón. Los rabinos le dijeron, uno no cita pruebas alágicas del algarrobo. ¿Qué le dijeron? El algarrobo puede moverse 100 metros, 180 metros, 1500 metros, trotar, hacer flexiones, arrodillarse, desaparecer o no desaparecer. Nosotros no establecemos conclusiones ni te damos la razón porque el árbol se movió. El rabino Eliezer insiste, si la halajá, si la ley está de acuerdo con mi opinión, la corriente del río lo demostrará. Todos sabemos que los ríos suelen correr de este a oeste, de norte a sur, de arriba a abajo. No importa cómo, pero un río que corre y fluye en una dirección nunca fluye en la otra, salvo que hubiera un cambio repentino o violento en la naturaleza que en algunos ríos pueden ocurrir. ¿Sí? Pero que no es lo normal. El agua en la corriente se volvió hacia atrás y comenzó a fluir en la dirección opuesta. Los sabios le dijeron, no se cita una prueba lágica de una corriente. ¿Qué le dijeron? Puede cambiar 50 veces la presión de la corriente. Vos podés hacer lo que vos quieras, sin embargo, no te vamos a escuchar. El rabino Eliezer les dijo, si la halajá está de acuerdo con mi opinión, las paredes de las casas de estudio, de la sala de estudio, lo probarán. Las paredes de la sala de estudio se inclinaron hacia adentro y comenzaron a caer. El rabino Yoshua, que era otro gran rabino del peso de rabino Eliezer Ben Hurkanus, regañó y dijo, regañó a las paredes, regañó en el lugar y dijo, si estudiosos de la Torá están compitiendo entre uno y el otro en asuntos de halajá, lo que es la naturaleza de la Torah, porque se caen si el pluralismo y la discusión entre sabios es lo mejor que tiene que hacer un sabio, y para eso un sabio sabio, no para imponer la opinión, sino para discutir esa opinión. La Gemara relata que estos muros no se cayeron debido a la deferencia al rabino Yoshua. El rabino Yoshua, que de alguna forma convoca al pluralismo, él hace que no se caen, pero no se enderezaron debido a la deferencia al rabino Eliezer y aún permanecen inclinados. ¿Qué dice el Talmud? Como seguramente tenía razón Eliezer, se inclinaron, pero no se cayeron porque Yoshua, con su pluralismo y el principio del valor de la casa de estudio como discusión en sí misma y no para llegar a la verdad, sino como una búsqueda de la verdad a la cual nunca se llega, gracias a Dios, uno logró que no se caigan y no se enderezaron porque el otro sabía tanto que tenía razón. El rabino Eliezer va una vez más y dijo, si la halajá está de acuerdo con mi opinión, el cielo lo demostrará. Hasta ahora dijo que un árbol se mueva, el árbol se movió, que el río cambie su curso, el río cambió el curso, que las paredes de la casa de estudios empiecen a caer, las paredes de la casa de estudios empezaron a caer. Y los sabios siempre le dicen, fantástico, te aplaudo, genial, pero esto no es un argumento legal ni válido. No lo es. El rabino Eliezer se cansa y les dice, si la halajá está de acuerdo con mi opinión, el cielo lo demostrará. Si yo, judío de ultraderecha, si yo Hamasnik, si yo fundamentalista cristiano,
si yo, hombre de extrema derecha, de extrema izquierda, si yo, persona que niego el derecho del otro a opinar, ya convoco a Dios a decir, Dios está de mi lado, no Dios, a ver Dios, ¿quién tiene razón? A la miércoles. Es una apuesta muy fuerte de la de Eliezer Ben Hurcanus. Y Dios juega a favor del que él creía que tenía razón, lo cual es extraordinario. Surgió un bat call, estas voces de Dios que todavía existían, surgió del cielo y dijo, ¿por qué difieren con el rabino Eliezer? Ya que el alajá está de acuerdo con su opinión en cada lugar en el que él expresa una opinión. ¿Qué dice Dios? Rabino Eliezer Ben Hurcanus es tan sabio que cada vez que abrió la boca tuvo razón. Acá también tiene razón. ¿Cómo es que discrepan con él? Vuelvo a decir, un árbol se movió, la corriente de agua cambió, las paredes empezaron a torcer y casi los matan. Y la cuarta es que Dios mismo, dice Rabbi Eliezer Ben Hurcanus, tiene razón. Dios mismo. Por eso vuelvo a repetir, este texto del Talmud es revolucionario en la historia del hombre. El rabino Yoshua en ese momento, Yoshua, este que era tan pesado que logró que las paredes no se caigan y que sabía y que era un hombre equiparable en conocimiento y en capacidad a Rabbi Eliezer Ben Hurcanus. El rabino Yoshua se puso de pie y dijo, está escrito en la Torá, no está en el cielo, dijo que está escrito en la Torá, no está en el cielo. Acá quiero ir acá para poder compartir con ustedes esta parte de la Torá para que ustedes la puedan leer junto conmigo. ¿Por qué este mandamiento en Deuteronomio 30, 11, 14? En realidad es el 12, pero quiero leer 11, 12, 13 y 14. Porque este mandamiento que yo que te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá. Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Este es el Loba Shamaimi, no está en el cielo. ¿Qué significa no está en el cielo? Lo que acabo de leer. La ley está cerca. No busques explicaciones, no necesitas de una revelación divina, de una inspiración. Eh, Como hubiera dicho, que lo dijo y sigue vivo en sus canciones, Facundo Cabral, vuela abajo porque abajo está la verdad. Esos hombres, eso es algo que los hombres no entienden jamás. Simple, simple. No esperes una gran revelación, porque lo más probable es que no la recibas. ¿Qué dice el Rabbi Yoshua? Se pone de pie y dice, no está en el cielo. ¿Qué no está en el cielo? La decisión de los que están discutiendo. Esta decisión de los que están discutiendo no está en el cielo. Rabbi Yoshua le hace a Dios un corte de manga. Le dice, Dios, no te metas. No está en el cielo la Torah, no está en el cielo el saber, no está en el cielo la decisión. Esta es una decisión entre sabios, entre Rabbi Yohanan de Rabbi Eliezer Ben Hurcanus y todos nosotros. Y nosotros decimos que tenemos razón. El rabino Irmía entonces pregunta, ¿cuál es la relevancia de la frase no está en el cielo en este contexto? El rabino Irmía dice, dado que la Torá ya se dio en el monte Sinaí, ya recibimos la Torá en el Sinaí, ya hubo revelación divina, no consideramos una voz divina como ya escribiste en el monte Sinaí de la Torá. En el mismo momento donde recibimos la Torá, está escrito en la Torá que se interpreta y se decide de acuerdo a una mayoría. En Éxodo 23:2. Dado que la mayoría de los rabinos no estaban de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, la halajá no se rige de acuerdo con su opinión. Todos estos textos que no están en negrita fuerte, recuerden que es
la interpretación que basado en Rashi y en otros, el rabino Steinsaltz escribe para poder hacer el Talmud entendible. El Talmud es solo lo que está en negrita, pero el 97% no hay ninguna duda que es correcto y que no es discutible. Y acá el 100. La Gemara relata, años después, el rabino Natán, otro rabino, se encontró con Eliau, el profeta, Eliau Anabí, que cantamos en la Abdalá, el profeta Elías que viene para cada circuncisión, el profeta Elías que está en cada seder de pesas, que tiene una silla especial, muchacho bastante difícil y complejo. Este profeta Elías, la Gemara cuenta que el rabino Natán se encontró caminando con Elías. Elías estaba muerto, hubo un encuentro y le dijo, ¿qué hizo el santo bendito él en ese momento? Cuando el rabino Yoshua emitió su declaración. ¿Qué declaración? No está en los cielos, no está en el cielo. Cuando Yoshua dice, no está en el cielo, que de alguna forma le dice, Dios, no te metas. Esta es una discusión entre nosotros. Vos, Dios, no te metas. Entonces, fíjense qué valor tiene lo que dice Yoshua y esta discusión para que el Talmud se ocupe en contarme que el rabino Natán en un momento se encontró con el profeta Elías, y le pregunta, porque vos le podés preguntar quién va a ganar el próximo mundial, el presidente argentino va a poder hacer que Argentina crezca, voy a vivir muchos años, voy a ser feliz, San Lorenzo va a volver a ganar la Libertadores. Mil preguntas puede hacerle la persona. ¿Qué pregunta le hizo? Una pregunta que parece una estupidez. ¿Qué hizo Dios en ese momento cuando el rabino Yoshua dijo no está en los cielos? Fíjense, viene Dios y me dice, hace una pregunta. Y le digo, sí, ¿cómo se hace un merengue italiano? Algo hay que a mí me impulsa a saber cómo se hace un merengue italiano para que yo le pregunte a Dios eso. Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta, qué dijo el santo bendito él en ese momento cuando Yoshua emitió su declaración? Sí, no está en los cielos. Y le dijo a Dios, vos no te metas más. Vos no sos parte en esto. Eliau le dijo, el santo bendito sea Dios, sonrió. Aunque no me importe la continuación, sonrió. Eh, Cuando a veces Pesque o un hijo me da respuestas que aunque sean insatisfactorias y no la que yo espero, o un alumno me demuestra inteligencia, me demuestra desfachatez, me demuestra inquietud y me desubica, un buen profesor, un buen padre se ríe y no se enoja porque no recibe la respuesta exacta que él creyó que debía esperar. Es muy difícil, pero muchas veces nos reímos. Dios, el Padre con mayúscula, se rió, lo tomó con humor. Y humor y amor es lo mismo, hay más allá de la H, hay un cambio solamente fonético de una vocal. Dios se rió y dijo, Nitzhuli Banai, Nitzhuli Banai. Quiero aclarar que la repetición no es porque yo soy reiterativo, porque yo soy reiterativo, porque yo soy reiterativo, ni es el eco de Zoom, sino que el Talmud acá se ocupa de decir que Dios repite dos veces. Mis hijos me ganaron, mis hijos me triunfaron, mis hijos me superaron. ¿Sí? Nitzhuni Banai, Nitzhuni Banai. Esto que acabamos de leer, cuando Dios dice, mis hijos me ganaron, alguien puede decir, no lo dijo Dios, lo escribió alguien en el Talmud. Cada uno crea lo que quiera. El rabino Natán nunca se encontró con Eliao, los muertos no hablan. También es un problema de cada uno lo que quiera. Pero acá hay un mensaje mucho más profundo. Dios interviene en la discusión y sin embargo no lo escuchan. Hasta que cansado Dios de mover un arbolito, cambiar el curso de un río, tirar las paredes abajo, Dios le dice, muchachos, no escuchan, que les estoy diciendo que tiene razón Rabbi Eliezer, Ben Hurcanus, y no a ustedes. Rabbi Yoshua se para y le dice,
Rabbi Yoshua se para y le dice, Itele, si podés apagar, ahí está, gracias. Rabbi Yoshua se para y le dice, muchacho, quédate donde estás. Escúchame, Dios, vos ya me diste la Torá. Tranquilo, no te metas. De acuerdo a la tradición judía, ese día los judíos, y yo creo que la humanidad lamentablemente está lleno de judíos y lleno de no judíos, que siguen escuchando la voz de Dios y que actúan como títeres de Dios, que es lo mismo que manejar a Dios como un títere. Que si yo sé lo que Dios me dice, yo manejo a Dios como un títere porque haciendo lo que el control remoto de Dios me pide que haga, yo manejo a Dios. Atrás de todo esto, y esto va más para Moisés, hay una mentalidad que la mística puede funcionar. Y no estoy creyendo que la mística no funcione o que la mística funcione. Algunos creemos más en un tema de energía, en un tema de otro tipo de verdades, en algunos nos es más difícil creer, pero de alguna forma, Rabbi Yoshua se planta y dice, nosotros decidimos acá, hoy. Y lo que vos dijiste antes no sirve porque hoy y acá nosotros creemos que esta es la mejor respuesta. Hace muchos años le hicieron un reportaje a uno de los presidentes que más años estuvo en uno de los países latinoamericanos y al entender de muchos de nosotros, fundamentalmente por la deslegitimación de origen y fundamentalmente por muchos métodos no democráticos, violentos y asesinos de conducción, en general no es querido por nosotros. Voy a hablar de Augusto Pinochet. Él habló, lo mío no es una dictadura, lo mío es una dicta blanda. Lo dijo en reportaje, fue famosa la frase de la dicta blanda. No hay una dictadura buena. No hay, por definición. Quien habla en nombre de Dios es Dios. Y por lo tanto comete el peor de los errores que existen en la tradición judía, que se llama Abodá Zara. Es gravísimo que un judío no haga el brit milá a sus hijos, es grave que un judío no coma kasher, es grave que un judío no sea enterrado en un cementerio judío. Pero de lo que no hay retorno es la boda zara. No hay retorno. La boda zara es la idolatría. Y la idolatría no me refiero solamente a que un judío no viva como judío. La idolatría tiene que ver en creerme Dios y por lo tanto decir lo que Dios dice sin margen de duda y sin discutirlo hoy en día. Si la profecía había desaparecido porque el pueblo judío decidió que en el menos 180, antes de la revuelta de los macabeos, se acaben los profetas, los últimos profetas fueron Haggai, Malachi, los últimos Daniel, los últimos profetas, después ya no hay más. En el Talmud, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, todos los sabios que vivieron en esta época se le plantan a Rabbi Eliezer y le dicen, no escuchamos más a Dios. No porque estamos enojados, no porque Dios me abandonó porque se destruyó Jerusalén, sino porque por definición, de ahora en más, las cosas no se deciden por fundamentalismos. Y así Dios participe y me diga, vos tenés razón, Fabián, e Ítele no la tiene, Ítele tiene sus argumentos para tener razón, que deben ser muchos, y yo tengo los míos, que deben ser tantos otros e igual de válidos que los de Ítele. Esto del horno de Ajnai, la mayor parte del mundo judío hoy no lo termina de entender. La mayor parte de los seres humanos no lo entendemos y es un desafío inmenso. Esto no significa que Dios no está presente en mi vida, porque esto sería un error grosero de mi incapacidad espiritual que es bastante importante. Mi incapacidad espiritual.
Dios está presente en la mía y debe estar presente en la vida de todos nosotros. Pero si yo interpreto que Dios es imponer mi voto al imbécil que votó a otro y por lo tanto es hereje y por lo tanto debe ser eliminado, no entendí nada. La interpretación de a quién voto es mía y las razones que yo creo que tengo son suficientes. Cuando gano, gano. Cuando pierdo, pierdo con mi voto. De cualquier forma, la democracia es el respeto de la minoría, por supuesto, y la visión de la mayoría, de las mayorías. Más complejo es esto en un sistema democrático, constitucional y parlamentario como el argentino. Es mucho más complejo, pero no importa, o el peruano o el venezolano, es mucho más complejo. No es solo a quién votás, porque votamos a mucha gente, diputados, senadores, intendentes, presidentes. Es mucho más complejo cómo medimos y cómo se juega esta democracia. Pero de alguna forma, acá no hay una verdad absoluta. Y quien murió, lo que se terminó, lo que finalizó en el horno de Ajnai es el concepto de verdad absoluta. Y la única verdad absoluta es única, absoluta y totalmente Dios. ¿Quién puede hablar en nombre de Dios? Bueno, algunos imbéciles en el mundo hablan en nombre de Dios e informan lo que Dios quiere enseñarnos y nos informan que nosotros somos superiores porque Dios me enseñó y el otro cree que yo no soy salvo porque Dios no le enseñó y el tercero cree que puede entrar y violar y matar a mi casa porque Dios le enseñó que hay una guerra santa que se llama Jihad. Está lleno de idiotas el mundo, algunos armados y asesinos y otros idiotas más pasivos que causan un daño gravísimo igual. Y este párrafo del Talmud es una trompada a aquellos que creen que tienen la voz de Dios. ¿Sí? Y acá es interesante de vuelta, Rabbi Yoshua era un hombre de una trascendencia parecida a Rabbi Eliezer. Y gracias a uno, las paredes del templo se cayeron así, y gracias al otro no se terminaron de caer. Es decir, un respeto tan grande al conocimiento, y vuelvo a lo que empecé a estudiar. Es decir, el concepto de Talmud Torah, de estudio, de reflexión de lo que soy, de las fuentes, de mi tradición, de las fuentes del otro, de lo que el otro es tan central que el respeto que se merecen dos sabios, uno no meritaba que las paredes se enderecen y el otro no meritaba que las paredes se caigan. Y Rabbi Yoshua lo que defendió es el pluralismo. No le dijo a Rabbi Eliezer, idiota, necio, ¿no te das cuenta que estamos todos en contra tuyo? Porque si yo voto un candidato que tiene un solo voto, ¿mi voto es inválido? No, es tan válido como el 56,7% que votó a Milei y tan válido como el 44,3% que votó a Massa. No, unos ganamos, otros perdemos. Unos tenemos representación de una forma y otros no tenemos de otra. Pero no hay un voto válido, no hay un voto inválido, no hay una opinión válida, no hay una opinión inválida. La única opinión inválida es la que no respeta a la otra opinión, la que no respeta la discrepancia. Esto que acabamos de ver en es Talmud y es uno de los sitios, uno de los, no sitios, es uno de los párrafos de Talmud más estudiado, más repetido y que para mí encierra, este es el razonamiento básico de todo el Talmud. Porque el Talmud más de una vez le da la razón a Eduardo y no a Jaime y no a Víctor y no a mí, pero se dedica todo el tiempo a discutir qué hubiera dicho, qué le hubiera respondido, por qué, cómo, en discusiones intrincadísimas, complejísimas, dificilísimas de sostener. Sin embargo, el Talmud, si algo trata de, a veces llega a una conclusión, a veces no llega a ninguna. Muchas veces no llega a ninguna, lo que algún bioeticista muy importante como Tristan Engelhardt llama las cuestiones Teiku. Las cuestiones Teiku, porque así se define en el Talmud, son las que hay empate, las que no se toma una decisión. Hay muchos temas en bioética, en la vida,
donde es mejor privatizar o no privatizar, es mejor legalizar. Yo tengo argumentos a favor de uno y de otro, de legalizar el aborto, de permitir, pero son temas abiertos donde lo que no es válido es no respetar la opinión del otro. Lo que no es válido es no valorar el principio de libertad, de pensar y discrepar. Lo que no es válido es creerme dueño de la verdad y ser vocero de Dios. Porque vuelvo al final, eso es idolatría, y es el peor de los pecados. Como dicen en esta poesía que le acreditan a Borges, y Borges nunca lo escribió, sigue el peor de los pecados y sigue, no sé cómo sigue la poesía. El peor de los errores en idolatría, es lo que se llama la bodazara. Bien, hasta acá llegué. Eh, la pregunta de Marcos, que le doy la bienvenida, y qué bueno que estés estudiando con nosotros y ojalá lo hagas muy seguido, bienvenido. Había sabios que creían que tenía poder sobre la naturaleza. Invito a que veas lo que el Talmud dice sobre Jonia Meagel, Jonías el trazacírculo, que hablé el martes pasado, está grabado en Facebook. Es mucho más lo que el Talmud se burla de aquellos que creen que pueden predecir, como el famoso pulpo en el Mundial de Alemania, que Argentina ganaba o perdía, o predecir las fuerzas de la naturaleza, salvo que sea un astrónomo y pueda haber, o una persona especialista en clima y en base a fenómenos puede haber si llueve o no llueve. Pero había en esta época estos conceptos de poder manejar la naturaleza. Sin embargo, en este momento, en este párrafo, y en el que vimos la semana pasada, el Talmud, iba a decir otro término parecido, pero lo voy a cambiar. Se mata de risa de aquellos que creen que pueden manejar a Dios. El Talmud se burla de aquellos que creen que representan a Dios, y Dios mismo se burla de sí mismo, porque cuando Dios se ríe, no se ríe de Víctor, se ríe del mismo, como diciendo, mis hijos crecieron. Está bien que elijan ellos. Sí, Roberto. Sí, una pregunta, Fabián. Gracias por la lección, con mucho peso. ¿Cómo reconciliamos con la cuestión del Mesías? ¿El Mesías va a venir, va a llegar? ¿Qué va a Con la cuestión decir? del ¿Qué va a Mesías. decir? Bueno, primero, esto que expliqué para mí es contundente y fuertísimo, pero claramente en la propia tradición hay un montón de cuestiones que no son tan simples. Eh, Hoy lo hablaba hace poquito y no me acuerdo si lo hablé con Moise o con quién, pero no me acuerdo, hace muy poquito lo hablé, muy poquito. Voy a empezar al final y voy a ser cortito, pero alguna vez voy a hablar del Mesías. Y déjenme terminar, yo espero que el Mesías nunca venga. Yo también. Porque si el Mesías, sí creo en una época mesiánica, sí espero, creo y deseo que el mundo mejore, sí creo en una era mesiánica, pero si viene el Mesías y dice los judíos tienen razón en los territorios ocupados, anexados o conquistados, Judea, Samaria y Gaza. Gaza no es un territorio ocupado, ni anexado, ni conquistado, pero Judea, Samaria y Gaza. Los árabes tienen que desaparecer, entonces está bien matarlos. Digo, si el Mesías representa a Bin Laden, entonces está bien las Torres Gemelas y el asesinato de 3.700 personas de forma más criminal. Si el Mesías baja y dice, tiene razón jamás. Entonces, cuando el Mesías baje y hable de un concepto y sea dueño de la verdad, a mí me duele este concepto y creo que es contradictorio con la tradición judía. Por eso, salvo Jabad Lubavitch y salvo 3, 4 momentos más en la humanidad, en la época moderna Lubavitch, para atrás tengo que ir hasta Shevatai Tzvi, hasta Frank, y para atrás más tengo que ir hasta Jesús. El Mm, pueblo judío, en general, fue reacio a estas apariciones mesiánicas. ¿Sí? Fue ujú. reacio, fue reactivo, rechazó a la figura de Jesús, rechazó a la figura. Con Shevatai Tzvi compramos un paquete que hubo miles de suicidios. Sí. Shevatai Tzvi, Frank, y el último intento mesiánico fue la muerte del rabino de Lubavitch, Mm, Schneidson, que sin duda yo no lo conocí, ojalá lo hubiera conocido. Parece que fue una mente extraordinaria, brillante, culto,
un hombre de una interpretación extraordinaria. De ahí a ser Mesías, el hombre es hombre y Dios es Dios. Y ningún Pero no creo hombre es que Dios, él se Dios no creyó es hombre Mesías. en la tradición judía. Para un grupo muy importante y especialmente en los años subsiguientes lo consideraron el Mesías. Y todavía en Lubavitch reparten kipot que dice Yehía Melech HaMashiach, que Sí, sí, viva sí. el rey el Mesías. No, y En dice, todo, ¿eh? Mesías está aquí. En New York, en Brooklyn, en todos lados. Sí, Y hay sí. mesiánicos y antimesiánicos. Mis padres van a decir que los antimesiánicos cada vez son menos, pero aún ninguno se anima a decir en forma contundente que este señor no lo fue. Ahora, Mm. ¿por qué? Yo no lo conocí y este hombre tuvo una grandeza extraordinaria que ojalá yo sea el dedo gordo de lo que él fue, del pie de lo que él fue. Pero ¿por qué el pueblo judío rechaza la idea mesiánica? Porque la idea mesiánica es la esperanza de vivir en un mundo mejor. Entonces, se contradice a lo que expliqué y sí, hay una contradicción. Porque así como no hay una verdad absoluta, esperamos una era mesiánica. Pero para muchos ese Mesías no tiene la cara de José, de Ofelia, de Eduardo o del señor que vive enfrente de mi edificio que no conozco. Yo creo que ese Mesías no puede tener un nombre y un apellido. No puede ser una persona, un partido político, una ideología. No lo debe ser, porque cualquiera, la fuera, de donde lo fuera, a lo único que nos lleva es una destrucción masiva y la anulación del otro. El próximo Mesías va a decir, como dijo Eliezer Ben Orcanus, si yo tengo razón, tiremos 3 bombas atómicas más sobre Hiroshima, Nagasaki, Judea y Samaria, Gaza, Irán, Francia y Nicaragua, que ellos son los malos, nosotros somos los buenos. De En un acuerdo. mundo donde hay malos y buenos, y los malos podemos, con una ideología absoluta, porque Dios nos habló, eliminar a los buenos a los malos. El problema es quién es bueno y quién es malo. Ujú. El Sí. problema es quién es bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo, Marcos, que la idea del Mesías se la pasa en el mundo. Lo que quiero, y no es así en el mundo judío, en el mundo judío hay 2 tipos de Mesías. El Mesías que viene para traer un momento de paz y el Mesías que viene después de una guerra donde hay destrozos absolutos. Y no es clara la idea mesiánica, pero la idea mesiánica es tema de otra vez. Y nada, agradecerles, nos vemos si Dios Como quiere. dice el dicho, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, agradecerles a ustedes. Una, El una, martes que una cosita viene antes de que te vayas, todavía, Fabián. sí, Roberto, Eh, dale. Yeshayahu Leibovich Bueno, habla muy claro del Mesías. Está en YouTube, su entrevista está en hebreo, pero lo dice muy claro. El Mesías es algo que va a venir, o sea, es algo, como tú dices, de futuro. Es un estado mental, no es un estado físico. Va a venir, o sea, tenemos tal que cual. llegar a ese punto, pero ese punto no va a llegar. O sea, es Ya como recuerdo dices, es cuando un hablé estado de esto. mental. Hablé en la clase Apucalpa ayer. Por eso no sabía dónde lo hablé. El Mesías, y voy a agregar algo sobre Yeshayahu Leibovich, que no hablaba castellano, creo. Un sabio extraordinario. En castellano lo que está por venir es el porvenir. Ujú. Ya Y en en el hebreo. Mesías, en la tradición judía, nunca vino, siempre está por venir. Tal cual. Yavó. Y el día que venga, agarrémonos fuerte. Agarrémonos fuerte. Porque a mí no me gustaría tener razón sobre el otro, porque no tengo derecho a creer Ujú. que el otro la tiene sobre mí. Y que hay una verdad absoluta, porque la única verdad absoluta la tiene él con mayúscula, que es Dios, no yo. Ni el rabino A, ni el rabino C, ni el rabino J. ¿Sí? Pero bueno, mandarles un abrazo enorme. Y estos son 1500 temas que se abren. Y por supuesto que hay contradicciones y planteos. El martes que viene, 8 de la noche, voy a intentar hoy, mañana, decidir los próximos 3 4 clases y ya avisar acerca de la próxima clase, de qué tema y qué temas vamos a ir viendo. Los invito al próximo martes, 8 de la noche hora argentina, 6 hora peruana, y la hora que cada uno sea, y quien no puede ver esto, lo puede ver en Facebook. Marcos, esto que vos decís es una teoría, hay muchos que creemos algo parecido a eso, otros que no, otros que no. Abrazo enorme. Gracias. Chao, gracias.